La patología asociada a la válvula pulmonar y las lesiones que afectan al tracto de salida del ventrículo derecho son especialmente frecuentes en pacientes con cardiopatías congénitas. Esta es la principal razón por la que su manejo parece realizarse fundamentalmente en estas consultas. En los últimos años, el desarrollo de las técnicas hemodinámicas ha obligado a redefinir el manejo de estas lesiones. La decisión entre un abordaje quirúrgico o uno percutáneo es controvertida en muchos de los casos y requiere de la colaboración multidisciplinar que permita valorar no solo los factores de riesgo quirúrgico del paciente, sino también la anatomía de cada tracto de salida para aplicar la estrategia más favorable. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, Jesús Nicolás en la parte técnica y como moderadora de su primer episodio de la temporada nos acompaña Teresa Segura, cardióloga en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Teresa, bienvenida. Hola, Alicia. Hoy dedicamos el programa a hablar de las cardiopatías congénitas, en concreto el tracto de salida del ventrículo derecho y cómo abordar la valvulación pulmonar según el escenario. Así es, Alicia. Sabemos que el tracto de salida del ventrículo derecho y su válvula pulmonar representan un área minoritaria dentro del mundo de la cardiología, pero al final, como cardiólogos con mayor o menor acceso a una unidad de cardiopatías congénitas, tendremos que lidiar en algún momento con pacientes que presenten problemas a ese nivel. Por poner en números la magnitud del problema, si revisamos la publicación de la REC de la actividad quirúrgica del año 2022, esta habla de en torno a 3.600 intervenciones aórticas frente a 200, por ejemplo, sobre la tricúspide y solo 50 intervenciones sobre la válvula pulmonar. Si pasamos al ámbito del intervencionismo, también en ese mismo año, en 2022, se recogen 138 intervenciones pulmonares percutáneas, solo 30 de las cuales se dan en la edad adulta, frente a las más de 6.600 TAVIs o 231 procedimientos sobre la válvula tricúspide. De manera que somos conscientes de estar a la cola, pero estamos aquí para revisar la importancia de planificar correctamente estas intervenciones sobre el tracto de salida de ventrículo derecho, ya que además son procedimientos que se llevan a cabo en pacientes que son particularmente jóvenes, en los que el implantar una prótesis biológica, para ser biológica porque se trata del lado derecho, pues esta va a tener una durabilidad limitada y va a obligar a repetidas intervenciones en un mismo paciente. Por otra parte, además sabemos la complejidad de la estructura del tracto de salida de ventrículo derecho ya de forma basal, pero más aún cuando la modificamos mediante las técnicas quirúrgicas que hemos empleado en el manejo de muchos pacientes con cardiopatías congénitas. Y estas van a influir en la actividad eléctrica, en la génesis de arritmias ventriculares potencialmente malignas, y por ello es crucial que colaboremos cirujanos, hemodinamistas, cardiólogos clínicos y arritmólogos para planificar el manejo de estos pacientes a ser posible con la mirada puesta en el largo plazo. Pues para repasar esta evidencia contamos con los siguientes invitados. Álvaro González Rocafort, cirujano cardíaco pediátrico y de cardiopatías congénitas en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muy buenas, doctor. Hola, buenas. Antonia Pijuan Domènech, cardióloga clínica especializada en el manejo de cardiopatías congénitas del adulto en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Muy buenas, doctora. Hola, buenas. Y Fernando Sarnago Cebada, hemodinamista y especialista en cardiopatías congénitas en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Muy buenas, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vamos a comenzar el episodio hablando de tipos de prótesis. Como decíamos, estos pacientes van a necesitar múltiples recambios protésicos y pues en ellos la aparición de una opción percutánea que redujera la necesidad de esternotomías se presentó en su momento inicialmente como una opción especialmente interesante. No ha sido mucho tiempo después cuando fue surgiendo la opción de la valvulación percutánea de tractos de salida nativos. Inicialmente necesitando prestentar el tracto de salida de ventrículo derecho y posteriormente diseñando prótesis de cada vez mayor tamaño que permitían utilizarlas en tractos de salida pues de mayor tamaño sin necesidad de este prestent. Me gustaría que tanto Álvaro como Fernando nos comentaran con algo de perspectiva histórica los tipos de prótesis pulmonares que emplean, sus características, sus preferencias. Álvaro, quizá los cardiólogos tenemos más desconocimiento de las particularidades quirúrgicas a la hora de elegir un modelo y un tamaño de prótesis. Y además me parece especialmente interesante que estudios publicados como el de Leeds del año 2022 concluyen que cirujanos y hemodinamistas ponen tamaños valvulares parecidos, si bien es cierto que es un estudio más centrado en niños, ¿no?
Y luego quería también si pudiera revisar conceptos como el de homoinjerto, conducto valvulado, que igual los cardiólogos están menos familiarizados con el tema. Muchas gracias, Teresa, por la pregunta. Bueno, con respecto al tipo de prótesis, hay gran cantidad de material protésico que nosotros podemos utilizar en el tracto de salida del ventrículo derecho. Ya desde los años 60 se empezaron a poner cirugías de sustitución valvular pulmonar quirúrgica y los sustitutos valvulares que más se utilizan hoy en día son los que todos conocemos, ¿no? Las prótesis biológicas o mecánicas. Es verdad que es mucho más conocido y más usado en el ámbito del tracto de salida derecho la prótesis biológica, pero luego diré unas palabras sobre las prótesis mecánicas que, aunque están muy denostadas, pues según ciertos estudios no tienen tan mal resultado como aparentemente todos pensamos, ¿no? Dentro de las prótesis biológicas, como todos conocemos, hay dos tipos de prótesis, las de pericardio bovino y las de porcinas, que tienen un comportamiento en los estudios básicamente a largo plazo similar en términos de reoperación y de degeneración estructural de la válvula a largo plazo. Hay estudios ya, como digo, con mucho tiempo de evolución, de prácticamente 20 años, y la necesidad de reoperación más o menos de ese tipo de prótesis, o la libertad de reoperación, mejor dicho, es aproximadamente de un 85% a 10 años, sobre todo en población adulta. Lo que está claro, hay una cosa muy clara, que es que cuanto más joven pones una prótesis a un paciente, peor va a ir esa prótesis, ¿vale? Luego, si queréis, podemos ahondar más un poco en la durabilidad de este tipo de prótesis. Con respecto a otro tipo de conductos o de sustitutos que podemos utilizar, están los que tú has comentado, ¿no? Los conductos valvulados. Conductos valvulados tenemos varios. Uno de ellos es el homoinjerto, que el homoinjerto tuvo su auge y su explosión y su uso gracias a la técnica de Ross, cuando se utilizaba el autoinjerto para el lado izquierdo, en el lado derecho se ponía un homoinjerto. El homoinjerto básicamente es un injerto cadavérico, es decir, es una raíz pulmonar o aórtica, puede ser de los dos tipos, pero en posición pulmonar se ha visto que tiene mejor resultado el homoinjerto pulmonar, que se usa como conducto valvulado. Un conducto valvulado simplemente es que tenemos que quitar el tronco pulmonar y no hacemos únicamente la sustitución de la válvula, sino también de lo que es el tronco pulmonar y de la válvula pulmonar. Como otros tipos de conductos valvulados tenemos también el Contegra. El Contegra es una vena yugular bovina que se utiliza como conducto valvulado también en posición pulmonar y que su uso sobre todo es más en población pediátrica. En la población adulta no se suele usar con tanta frecuencia. Y luego también hay conductos valvulados con prótesis porcinas en su interior. Son conductos normalmente de tejido sintético o de Dacron que tienen implantada una prótesis porcina en su interior, que es el famoso conducto de Hancock, que por desgracia recientemente lo van a retirar del mercado. ¿Sí? Porque yo creo que es un conducto que tiene su papel, sobre todo cuando no puedes poner un Contegra, en el caso de que tengas estenosis distales que pueden hacer que el Contegra se dilate, ¿no? Esto, al tener el conducto de Dacron, es un conducto que da más durabilidad, sobre todo, por ejemplo, en atresia pulmonares con CIV, este tipo de pacientes. Luego, por otra parte, aparte de esos conductos valvulados, tenemos la posibilidad de crear válvulas nosotros, ¿no? Con tejido sintético. Esto es a lo mejor menos conocido por vosotros y se hace más en población pediátrica. Es famoso el uso del Gore-Tex, que es el PTFE, para generar válvulas ya sean monocúspides o bicúspides e incluso tricúspides si las implantas dentro de un conducto. Tal es el punto que se está diseñando, y de hecho hay un estudio ahora mismo multicéntrico en Estados Unidos donde han diseñado el dispositivo, se llama Gore PV1, que es un Gore con una válvula de Gore-Tex en su interior, un conducto de Gore-Tex con una válvula de Gore-Tex, que se está implantando en población de niños adolescentes, podríamos decir, ¿no? Mayores de 6-10 años, podríamos decir. Y que en principio está teniendo buenos resultados, pero los resultados son muy preliminares todavía. ¿Cuál es la ventaja del Gore-Tex? Pues que ha visto que al ser un tejido sintético es un material que es bastante bueno en términos de no desarrollar estenosis, ¿vale? Por eso se están desarrollando este tipo de conductos. Básicamente eso es un poco el espectro, luego podemos ahondar en las peculiaridades de cada uno. Muchas gracias, Álvaro, muy, muy interesante. Fernando, me parece interesante puntualizar que es muy importante saber qué tipo de intervención inicial se le ha hecho
al paciente para así poder planificar qué se va a poder hacer también desde el punto de vista percutáneo, ¿no? No es lo mismo que el paciente tenga un homoinjerto que un Contegra, que un Hancock, ¿no? Todo esto es importante después a la hora de los hemodinamistas saber qué van a poder hacer. Y bueno, volviendo a la pregunta original, Fernando, de los tipos de válvulas protésicas percutáneas. Pues a ver, Teresa, un poco siguiendo también un contexto histórico, pues todo esto de la valvulación percutánea empezó gracias al profesor Ronhofer y el desarrollo de la válvula Melody, que probablemente todos habéis oído hablar de ella. La válvula Melody pretendía hacer más o menos lo mismo que un Contegra, de hecho es aprovechar la yugular bovina, pero montándola sobre un stent y plegándola sobre un balón para poder implantarla de forma percutánea. Esto presentó algunos problemas iniciales de fractura del stent sobre el que iba montada, que obligaron a realizar un pre-stenting en casi todos los pacientes y además tuvo una incidencia de endocarditis un poquito más alta de la esperable. Pero realmente el principal problema de la Melody es que al estar fabricada directamente una yugular bovina por la propia limitación del tamaño de las vacas, pues al final solo conseguía tratar pacientes cuyo tracto de salida no excediera de 23-24 milímetros. Y eso hizo que hubiera mucha investigación y desarrollo en este campo. Empezó sobre todo con el desarrollo en los años posteriores de prótesis diseñadas para la válvula aórtica que se implantaban en posición pulmonar, prótesis balón expandible como fundamentalmente la Sapien, y esto permitió dejar de realizar pre-stenting en muchos casos y aumentar el rango de anatomías tratables hasta los 29-30 milímetros. Aún así, dado que muchos de estos pacientes presentan tractos de salida nativos especialmente dilatados, 30 milímetros todavía no ha sido suficiente y ha hecho que otras compañías hayan desarrollado la última generación de válvulas pulmonares que empleamos ahora, la mayoría de las cuales son autoexpansibles. Pues tenemos la Pulsta, que puede tratar anillos o tractos de salida ligeramente superiores. Podemos hablar de la Venus o la Harmony, que son prótesis autoexpansibles que pueden llegar a tractos mucho mayores, o alternativas con un concepto ligeramente diferente, como el dispositivo Alterra, que lo que hace es reducir el tracto de salida y crear una especie de zona de aterrizaje para después implantar una válvula de tamaño convencional. Muy interesante también toda esta información que nos das, Fernando. Y pasando ahora ya a la durabilidad de cada una o de las prótesis en posición pulmonar, las prótesis biológicas, ha habido publicaciones recientes optimistas con este tema. Está la bibliografía en la página del podcast, pero Toña, no sé si tenéis revisado en vuestro grupo. Bueno, sé que habéis publicado algunas series recientes. Y si tenéis, nos puedes comentar acerca de la durabilidad del tipo de prótesis en vuestro centro. Mira, nosotros, nuestra experiencia fundamental con la valvulación pulmonar es a nivel quirúrgico. Los pacientes intervenidos de tetralogía de Fallot o de estenosis pulmonar en la infancia. Y en cuanto a estos resultados, tenemos una serie de 170 pacientes que no está publicada todavía, que gracias al doctor Castro y cirujanos me permiten compartir la información. Los resultados en cuanto a la cirugía son buenos y a los 8 años tenemos una tasa de disfunción valvular severa de únicamente el 6%. Sin embargo, a los 10 años esto ya se eleva al 16% y a los 14 es ya del 32%. Es decir, los primeros años la durabilidad es excelente y luego la progresión a disfunción es más importante. A decir que esta serie también es de pacientes con una media de 30 años y no jóvenes, que esto es lo que remarcaba, me parece, Álvaro antes, que son pacientes mayores y quizás la durabilidad es superior que en pacientes más jóvenes. Esta es nuestra experiencia quirúrgica. En cuanto a las válvulas percutáneas, iniciamos con Melody, como casi todo el mundo, y la incidencia de endocarditis ha sido alta en nuestro centro. Y en los últimos años quizás la experiencia mejor que hemos tenido con la valvulación percutánea, claramente con las válvulas bioprótesis balón expandible tipo Edwards, que esta sí que la tenemos publicada, está en las referencias, en las que tanto los pacientes en los que se ha intervenido, se ha puesto una válvula sobre tracto nativo, como las valve-in-valve, hemos observado a 5 años una gran durabilidad de la válvula con muy poca disfunción, pero no tenemos obviamente seguimiento a largo plazo en estos pacientes percutáneos y observamos la buena tasa tanto en pacientes sometidos a válvula valve-in-valve, a valvulación sobre válvula ya previamente degenerada, como en tracto nativo. Y la incidencia de endocarditis en estas válvulas es menor que con la Melody, claramente. Se parece a la quirúrgica y es un poco como la serie que comentaba antes Teresa de Leeds, sí, bastante similar. Que es muy bajita, ¿no? Sí. Yo creo que por año 0,5.
Siguiendo en esta línea de la planificación de si decantarnos por una estrategia quirúrgica o percutánea cuando queremos planificar una intervención a nivel pulmonar, pues la verdad es que ahora no solo pensamos en la comorbilidad, el riesgo quirúrgico del paciente, sino también pues si la anatomía es accesible a una válvula percutánea, si hay necesidad de intervenciones concomitantes. Pero el hecho de tener que tener la vista puesta en el largo plazo por ser una prótesis biológica y necesitar múltiples intervenciones, pues sí que marca un poco por qué empiezo, ¿no? La estrategia. Empiezo por una prótesis quirúrgica y sigo con una biológica, pongo una percutánea, espero y retraso el momento de la cirugía unos años. No sé si podéis compartir la estrategia que preferís cada uno de vosotros. Si quieres, empezamos por ti, Toña. Pues nuestro grupo comentamos cada caso en decisión multidisciplinar con cirugía y hemodinámica y depende un poquito del tamaño del tracto de salida. Cuando pensamos que el paciente tiene indicación de reemplazo valvular pulmonar, independientemente de si la indicación puede ser percutánea o quirúrgica, realizamos un TAC y evaluamos la anatomía, tanto la relación con las coronarias como el anillo. En los pacientes que tienen bajo riesgo quirúrgico, sobre todo si son jóvenes, si el anillo es muy, muy grande y pensamos que se deberá optar por una prótesis autoexpandible, de entrada optamos por la cirugía, porque pensamos que es la cirugía en nuestro centro con baja mortalidad, si bien evidentemente la morbilidad es mayor que obviamente que la hemodinámica, será la primera válvula de muchos años por delante en un paciente joven con mucha longevidad. Sin embargo, si la anatomía es favorable a poder implantar una bioprótesis percutánea balón expandible, nos abocaremos por esta situación. Esto si el paciente no requiere otra cirugía concomitante como reparación de la insuficiencia tricuspidia. Vale. Álvaro, vosotros no sé si quieres compartir vuestra estrategia. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, en nuestro centro tenemos un servicio de congénitas del adulto, bueno, pues como cualquiera de vosotros, donde se hacen sesiones multidisciplinares, efectivamente, y nos presentan los pacientes básicamente que ellos ya piensan que vamos a tener que valvular de forma quirúrgica, ¿vale? Es decir, son aquellos pacientes en los que no tienen un alto riesgo quirúrgico, ¿vale? Y aquellos que no tienen un conducto previo donde vayan a poner una prótesis tipo Sapiens, básicamente. Eso es lo que puedo decir de nuestro abordaje en este tipo de patologías. Bien, es verdad que desde mi punto de vista yo creo que es un abordaje similar al que se suele hacer prácticamente en todos los centros, ¿no? O sea, sí que es verdad que el tratamiento percutáneo se va a ir expandiendo poco a poco y sobre todo con el advenimiento de estos nuevos dispositivos que permiten valvularlo en tratos nativos ya bastante más dilatados, pero bueno, todavía tiene que pasar tiempo para ver que efectivamente estos dispositivos pues, ofrecen la misma posibilidad o garantía que la valvulación quirúrgica de momento. Yo quería preguntarte, Álvaro, porque nosotros en general trabajamos en la misma línea, es decir, discusiones en grupos de trabajo, etcétera y tal. Yo creo que ahí somos todos parecidos. Un poco porque como el perfil de paciente es claramente diferente al que manejan la mayoría de los cardiólogos, que nos dieras la visión del cirujano de qué circunstancias crees que aumentan un poco el riesgo quirúrgico, porque aquí la comorbilidad es menor o es diferente y por supuesto la edad son todos mucho más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿en qué cositas te fijarías tú para que un cardiólogo general o nosotros dijéramos, pues este paciente la cirugía es un poco más de riesgo? Bueno, como bien dices, Fernando, es verdad que son pacientes que en general tienen un perfil de riesgo que no es muy elevado, en general, ¿vale? ¿Qué considera ello? Pues múltiples estenotomías medias o afectación pulmonar, que no la suelen tener estos pacientes, afectación renal, que tampoco suele ser el caso, ¿no? En general, y si nos fijamos en los datos del registro, las 60 prótesis que habían sido quirúrgicas pulmonares, si nos fijamos en los datos de mortalidad, la sustitución valvular pulmonar aislada, sin procedimientos concomitantes, prácticamente la mortalidad es difícil decir lo que sea así, pero es cero. O sea, y sale en el registro y en nuestra serie también es así cuando es aislada. Otra cosa es que tengas que hacer cierre residual o que tengas una valvuloplastia tricúspide que tengas que hacer también. Eso ya puede aumentar un poquito el riesgo quirúrgico, pero en general son pacientes que son de bastante poco riesgo.
Pero sí que miráis al hemodinamista en algunos casos concretos que, como decías, ¿no? De múltiples esternotomías o disfunción de ventrículo derecho, entiendo que es un poco lo más limitante en estos pacientes, ¿no? La disfunción no tanto, pero yo en múltiples esternotomías sí, y yo creo que el futuro está, y mira que soy cirujano, y creo que el abordaje híbrido que estamos haciendo actualmente es un abordaje correcto, en el sentido híbrido, entendedme, de hacer primero una evaluación quirúrgica y luego una percutánea, y en casos seleccionados donde hay un conducto previo, antes que recambiar un conducto, yo creo que es mejor poner una válvula dentro del conducto, una válvula percutánea. Claro. Y luego respecto a lo que has comentado de pues que el tema percutáneo va a ir acaparando más tipos de tractos de salida, pero en realidad parece que un poco de acuerdo a lo que ha dicho Toña, y yo creo que Fernando también está de acuerdo, y si no me corriges ahora, pero que el tema de tratar un tracto de salida percutáneo en pacientes sin comorbilidad y es un tracto de salida nativo desde el percutáneo se reserva a aquellas que se van a poder hacer con válvulas balón expandible, ¿no? No sé, en general, en términos generales, ¿no? No se apura tanto todavía, hasta que no, supongo que hasta no ver un poco más de evolución de este tema, a tractos muchísimo más grandes, ¿no? Que vas a tener que poner ahí mucho metal. Pensamos exactamente esto porque creemos que la cirugía tiene bajo riesgo el primer reemplazo valvular y sobre ahí podemos actuar y implantar prótesis percutáneas. Sí. Luego me ha parecido también interesante que le hacéis un TAC a todos los pacientes. Sí, para abordaje del anillo los compañeros de hemodinámica prefieren valorar con TAC y no únicamente con la resonancia que el paciente tiene seguro, porque la indicación en casi todos es el paciente asintomático con ventrículo derecho severamente dilatado. En la línea de lo que decíais ahora, dos cositas. Una, yo creo que el TAC importa, sobre todo porque además nos ayuda mucho a valorar la factibilidad de la técnica percutánea, sobre todo la proximidad de las arterias coronarias, que puede ser un problema que descubrimos a raíz de algunas experiencias aisladas desafortunadas al principio de esta técnica, y que ahora realmente puede hacer que sea más recomendable una técnica quirúrgica, por ejemplo. Y luego, como decías tú bien antes, afortunadamente vamos progresando, tenemos unos dispositivos, pero el principal problema nuevo que tenemos con las prótesis autoexpansibles es el hecho de que al ejercer cierta fuerza radial en la zona del infundíbulo pueden producir arritmias ventriculares, ¿no? En este sentido, por ejemplo, se ha publicado hace no mucho en el Circulation la experiencia de McKelney con la prótesis Harmony, y hasta un 20% de los pacientes tenían tubes no sostenidas, incluso precisaban antiarrítmicos, y aunque parece que el riesgo es muy cortito en evolución en el tiempo y prácticamente desaparecen a los 5 días, a día de hoy sigue habiendo un poco de una nebulosa, no está claro todavía cuál es el riesgo real de muerte súbita, el riesgo de interferencia con ese tracto de salida, y eso hace que no las indiquemos, o creo yo que no es lo ideal indicarlas en un paciente en el cual el riesgo quirúrgico no esté algo elevado, porque si es un paciente abordable quirúrgicamente deberíamos seguir una estrategia más tradicional en la línea de lo que estamos hablando. Yo creo que también, y ahondando en esto un poco, una de las ventajas de la cirugía también es que a nosotros los tractos de salida nativos muy dilatados, casi no diría que es un beneficio, pero es algo que nos facilita también la cirugía, ¿no? Nosotros sabéis cómo ponemos las prótesis, abrimos el tracto de salida, ponemos la prótesis y luego lo techamos con un parche, ya sea de pericardio, de Contegra o de otro material. En esos casos tú puedes, o sea, el anillo no nos importa a nosotros tanto porque podemos sobredimensionar el anillo y la prótesis, y no deberíamos poner, ya lo habíamos estado comentando Fernando y yo, de cara a que haya un futuro valve-in-valve sobre la prótesis que nosotros ponemos, no deberíamos poner una prótesis más pequeña de 25, vamos. Nosotros publicamos nuestra serie de prótesis en adultos, que son 199 pacientes, y el tamaño medio que pusimos era 27 en todos ellos, en pacientes que una edad media de 30 años. O sea que siempre intentamos poner tamaños grandes para precisamente que no haya problemas luego con el valve-in-valve, aunque ellos ya lo fracturan y todo, ¿no? La prótesis. Estás escuchando Cardio Podcast. Y seguimos con Teresa Segura, Álvaro González Rocafort, Tonia Pijuán y Fernando Sarnago comentando las diferentes estrategias de abordaje percutáneo del tracto de salida de ventrículo derecho.
Pues quería enlazar con lo que contabas, Fernando, de la irritación del tracto de salida del ventrículo derecho y las arritmias, porque aunque no queríamos centrarnos en toda esta problemática rítmica del falot y el tracto de salida del ventrículo derecho, sí que en esta cardiopatía que tiene especial predisposición a las arritmias, el implante de una prótesis percutánea, además de todo el tema de la irritación, por otra parte, sí que puede dificultar el acceso a las zonas pericatriciales que constituyen potenciales ismos de conducción lenta y que en algunos casos podría ser necesario ablacionarlos en el futuro. Entonces, bueno, es verdad que no contamos con ningún arritmólogo, pero sí que todos trabajamos mano a mano con ellos y quería conocer si era vuestra práctica habitual incluir un estudio de los ismos antes de la valvulación. Pues efectivamente en nuestro centro sí que realizamos estudio electrofisiológico y valoración de arritmias ventriculares y localización de ismos en todos los pacientes con tetralogía de Fallot. Y la ablación de los mismos dependerá un poco de si inducimos y también consideramos otros factores de riesgo de desarrollo de arritmias, igual que la implantación de DAI, pues hay disfunción ventricular izquierda o otros factores. No sé, Fernando, si quieres comentar algo más. Nosotros trabajamos en la misma línea. En principio, en pacientes de muy alto riesgo, yo creo que la indicación de DAI es bastante clara. El problema está en los pacientes de riesgo intermedio o alto. Es en estos en los que un estudio electrofisiológico puede ser de ayuda, ¿no? En cuanto al momento ideal, nosotros trabajamos con la idea de que la cirugía puede modificar por sí misma los ismos, pero no limita el acceso a los mismos, por lo que tendemos a hacer el estudio electrofisiológico a posteriori, mientras que los pacientes que van a ser sometidos a tratamiento percutáneo, la idea sería estudiarlos y realizarles la ablación si precisa de forma previa. Muchas gracias, Fernando. Como último tema a comentar es conocer el protocolo antitrombótico tras la sustitución valvular pulmonar, ya sea quirúrgica o percutánea. Disponéis Sintron, Adiro, NADA, anticoagulantes de acción directa, un poco menos igual que en el lado aórtico, pero también ha sido fruto de discusiones y estrategias. Toña, ¿cómo lo hacéis vosotros? Bueno, pues nuestra política en principio es el tratamiento anticoagulante con dicumarímicos durante 3 meses, tanto en las percutáneas como en las quirúrgicas, y luego posterior paso aspirina. Parece que tanto en las percutáneas como en las quirúrgicas el riesgo de HALT es relativamente elevado. Hay algunas series ya, sobre todo con percutánea, pero con ambas, que no se detectan por eco, y pensamos que la anticoagulación con dicumarímicos los primeros 3 meses es importante, aunque el hallazgo de HALT no es... Se desconoce un poquito cuál va a ser la implicación. Fernando, no sé si... Nosotros más o menos de la misma forma, ¿no? Señalar que todo esto básicamente es una recomendación de expertos, un poco en base a experiencia previa, a casos descritos, porque no hay estudios tan buenos como en el lado aórtico, ¿no? En la Stavis, si bien es cierto que se han descrito casos de HALT, pues ya hay incluso metaanálisis de estudios como el Atlantis o el Galileo que han demostrado cómo la monointegración en general es más segura y aumenta la supervivencia en relación con la anticoagulación, incluso con NACOS, ¿no? Pero resaltar que yo creo que hay diferencias claras para la extrapolación de datos al lado derecho por 2 motivos. Uno, porque la Stavis tiene mucho mayor riesgo hemorrágico, son pacientes de otro perfil, ¿no? Más añosos, etcétera y tal, y por el propio acceso vascular de gran tamaño arterial. Y además porque la experiencia nos dice a todos que la incidencia de trombosis protésica en general, con todas las limitaciones que tiene esta afirmación, es mucho mayor en el lado derecho, y ahí pueden influir muchos factores, ¿no? La velocidad y la presión del circuito, el filtro pulmonar de sustancias protrombóticas, etcétera. En general, todo ello nos hace pensar que probablemente la estrategia más correcta con los datos que tenemos hoy es la que ha dicho Toña, ¿no? Anticoagulación 3 meses y luego antiagregación indefinida. Nosotros en nuestro centro pues varía un poco dependiendo del cirujano. Es un poco así. O sea, yo, por ejemplo, a mis pacientes les antiagrego directamente, no les anticoagulo los 3 primeros meses, pero tengo otros compañeros que sí lo anticoagulan 3 meses y luego los antiagregan. No he hecho un estudio estratificado de saber si tenemos más disfunción protésica a medio o largo plazo con una u otra estrategia, pero la verdad es que mi sensación es que nosotros también ponemos prótesis porcinas, ¿vale? Y yo creo que hay una diferencia entre las prótesis porcinas y las prótesis de pericardio bovino, que es el grosor del pericardio, ¿no? Las prótesis porcinas son de pelos muy finos y probablemente este fenómeno del HALT sea menos probable en esas, desde mi punto de vista, creo, pero no tengo ningún dato que lo pueda así certificar y asegurar. Bueno, doctores, vamos a tener que dejarlo aquí. Claramente se ha quedado corto, así que invito a Teresa oficialmente a volver a traer este tema a Cardiopodcast. Muchísimas gracias a los 3 por haber estado con nosotros en esta mesa y esperamos poder coincidir en otra ocasión. Muchas gracias. Muy bien, Muchas gracias. Gracias.
Teresa, y no sé si te atreves a apuntar a los oyentes el mensaje principal que te llevas de este análisis. Va a ser difícil, pero... Bueno, pues yo creo que queda claro que el reemplazo quirúrgico de la válvula pulmonar y la sustitución valvular percutánea, el implante percutáneo de una válvula pulmonar, van a ser procedimientos complementarios a lo largo de la vida de un paciente. Que la cirugía es una técnica muy segura en este tipo de pacientes, que el tratamiento percutáneo del tracto nativo es una opción factible ahora mismo con tractos de salida relativamente grandes, pero bueno, que aunque haya alguna diferencia de opinión entre cardiólogos, cirujanos, hemodinamistas, parece que la idea es priorizar el implantar una primera prótesis de un tamaño suficientemente grande para el tracto de salida de cada paciente, que pasa por no forzar la opción percutánea en pacientes jóvenes sin comorbilidad. Pues muchas gracias, Teresa, por este estreno en Cardio Podcast. Y como anunciabas, apuntamos la bibliografía comentada durante el episodio en la web de secardiología.es, y ya sabéis que podéis escuchar todos los episodios incluidos en nuestra playlist en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, así que nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.